صلاة الله وسلامه على سيد المرسلين وعلى الأنبياء والرسل أجمعين. Y muy buenas a todos. Agradecido por la amable invitación de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Soy Ahmed Tahiri, catedrático de Historia Medieval, especializado en Al-Ándalus y Al-Magreb. Estamos en Ramadán del año 1441 de la Híjra. Coincide con el doloroso acontecimiento que está actualmente sacudiendo profundamente a la humanidad. Quizá sería un buen momento para recapacitar, reflexionar como individuos, pueblos y naciones. El ayuno es una práctica espiritual heredada de las antiguas civilizaciones mediterráneas, las babilónicas, las egipcias, la grecolatina, la berebera amazigh, la tartésica, entre otras. Práctica plasmada y prescrita en los libros monoteístas. Dice el Corán: se os prescribe el ayuno al igual que fuera prescrito a los que os precedieron. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Alude al ayuno de Jesús en el desierto, que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, tal como se menciona en el Evangelio de Mateo. Y también alude al ayuno de Moisés en el monte Sinaí. 40 días y 40 noches no comió pan ni bebió agua, según se menciona también en la Biblia, el Éxodo. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة, la cuaresma, 40 noches. Estamos ante un mensaje universal, el de los 3 libros monoteístas, del libro, diría, en sus 3 versiones. Fue precisamente en Ramadán del año 90 de la Híjra, los 709 de la era cristiana, cuando el primer musulmán puso sus pies en la Bética. Me refiero a Tarif, al que se le atribuye la isla de Tarif, la actual ciudad de Tarifa. Es el padre de los reyes Burwata, el descendiente de Simón, hijo de Jacob, hijo de Isaac, un converso, que logró 3 décadas más tarde fundar un reino, una dinastía, que perduró más de 3 siglos de historia en la parte más occidental del Magreb, cuya capital, antigua Shella, actual Rabat, al que dedicamos un libro que publicamos en el año 2005. Fue también en Ramadán cuando Tariq y sus 12.000 combatientes bereberes tuvo su primera victoria en Barbate, el 28, un domingo fue, de Ramadán. 19 de julio 711. Una segunda victoria, una segunda batalla en Guadalete, son 2 batallas, una semana más tarde, el domingo posterior, en Guadalete. 2 batallas, 2 victorias que han dado lugar a un gran evento, el nacimiento de Al-Ándalus, y a un proceso, la formación de la civilización andalusí, que hemos detalladamente analizado, estudiado y documentado en la obra que dedicamos a este evento, Fath al-Ándalus, o las luces del Islam en Occidente, que publicamos
en 2011 y volvemos a publicarlo en segunda edición el pasado año 2019. Ha sido posible ese nacimiento gracias a la labor de grandes y nobles personajes que estaban a la altura del momento, a la altura de los acontecimientos, en aquel momento clave de la historia. Pudieron juntos, esas personalidades, dar un curso, cambiar el curso de la historia en todo el Mediterráneo. Me refiero a don Julián, rey de Ceuta, que imperaba sobre el paso del estrecho. Su reino abarcaba Tánger, Ceuta, Algeciras y sus respectivas regiones o dependencias. Era un gran fidalgo y venía de grande linaje, según atestiguan las fuentes en el antiguo castellano. Julián, el cristiano, inteligente, bravo, según las fuentes árabes. Otras personalidades, no de menor perspicacia e inteligencia, como Opa, obispo metropolitano de la sede Hispalense, Sisberto, prelado de Toledo, anterior prelado de Toledo, que han apoyado también el proyecto. Pero el personaje clave que ha estado detrás de los acontecimientos, que inició el andar por ese camino, fue Regicindo, primer hombre del Estado, regente y portavoz de la Casa Real y representante de la legalidad política en la península ibérica. No había entre las élites de la península, no había entre ellos hombre más justo, más sensato, de mejor conducta, ni más competente que él. Otras fuentes atestiguan también que no existía en toda la cristiandad alguien mejor conocedor de sus leyes como él. Todos ellos se pusieron de acuerdo para derrotar al proyecto político de don Rodrigo, que se hizo con el reinado por medio de la usurpación y el asalto, según las fuentes que consultamos. Con el poder del Senado de Roma fue Rodrigo alzado rey, según precisa la primera crónica de historia de España, de don Alfonso X el Sabio. El jefe de caballería no pertenecía a la Casa Real. Además, otras fuentes señalan que fue un hombre temible y violento. Es cierto que todas las conquistas, las invasiones, sembran terror, atrocidades, en la antigüedad tanto como en la modernidad. La esclavización romana de las personas, de las naciones, las atrocidades que cometieron sus fuertes, violentos, sus fuertes ejércitos por todo el Mediterráneo. Más atroz, más cruel, más devastadora ha sido la colonización durante la modernidad. Las grandes potencias occidentales han ido por por los cuatro vientos, todos los continentes de Asia, África, las Américas y otros lugares, sembrando terror, saqueando riquezas, desmantelando naciones, impusieron sus lenguas, sus culturas, dejaron los pueblos presa a la pobreza, a la ignorancia, bajo el yugo de feroces dictaduras, que todavía sigue hasta el momento, hasta hoy en día. Al-Fatah no es conquista, no es invasión, tiene otro contenido diferente, totalmente diferente, tanto en la península ibérica, sus consecuencias sobre todo, como en el Magreb, en los demás territorios del Mediterráneo, por donde ha pasado esa campaña de expansión de las luces del Islam. Es verdad que había batallas, había atrocidades también, como en todas las guerras. En el Magreb había hasta atroces matanzas, como lo hemos averiguado y estudiado en algunas de nuestras obras. Pero generalmente las consecuencias han sido muy positivas para todos los pueblos.
por donde han pasado y para todas las tierras por donde se han asentado, se han encendido estas luces del Islam en Occidente o en Oriente. Al-Fath es la apertura, es el antónimo del Iglaq, cierre. Al-Fath es la victoria. También el sentido de Al-Fath es victoria. En Al-Ándalus había batallas. Al-Fath es también legislar entre antagonistas. En la península había una guerra civil activa y Tariq vino y legisló entre los dos antagonistas y se puso al lado de Sisberto, de Opa y de esa élite de alta valor cultural y sabiduría y cultural y de fe. La Al-Fath es también, sobre todo, las primeras lluvias del año con las que se labra la tierra. Al-Fath es el agua abierta a la tierra para su riego. Se han conservado después de las campañas de Tariq todas las culturas intactas de la península ibérica, sus lenguas, su fe, sus tradiciones intactas. No se ha cerrado ninguna iglesia, todas han quedado abiertas a los fieles cristianos. No hay nada más que recordar Madinat Zahra, la esplendorosa Madinat Zahra, las consecuencias, la civilización que ha engendrado este nacimiento, Madinat Zahra, con sus luces, la esplendorosa Madinat Zahra de la época califal, cuyas huellas todavía persisten en el campo arqueológico de Madinat Zahra. La joya de la humanidad, Aljama de Córdoba, la Alhambra de Granada, la Giralda, la Torre del Oro de Sevilla, la Aljafería de Zaragoza, entre otras. Lo que ha hecho Tariq es pactar paz y concordia con todos, con Opa, con Teodomero de Sharq al-Ándalus, con Opa Garb al-Ándalus, con Julián en Ceuta, con Reshisindo, con el rey Ágila, con toda la gente, incluso con sus enemigos, que han sido sus enemigos en el campo de batalla. La familia del destronado don Rodrigo, su mujer, su familia, han conservado todos sus bienes, sus propiedades, sus joyas. Está minuciosamente en la fuente, viene toda la información sobre todas aquellas cosas. Allah invita a la mansión de la paz y guía a quien quiere por el buen camino. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Surat Yunus, en el Corán. Tariq ha elegido el buen camino, el camino de la paz, de la concordia, del pacto. El nivel de la convivencia y del respeto a lo que es la fe, en la que es la cultura y la que es las libertades individuales y colectivas han alcanzado un nivel, yo diría, algunas veces en comparaciones que todavía en algunos aspectos no se consiguieron hasta en las sociedades más avanzadas de la democracia liberal actual. Actas de conversión. No se ha forzado nadie a la conversión. Ni se quemaron sus iglesias, a nadie se ha quemado ni se ha cerrado alguna iglesia en toda la península. Además, no es admitible que se convierte nadie porque es un acto de conversión personal si no está seguro. Se aseguran los responsables, las autoridades competentes ante testigos de que la persona en cuestión lo ha hecho por convicción, para su propio beneficio, sin ser obligado por nadie, sin haberlo hecho por miedo a algo o esperar algo a cambio. Es decir, respetar totalmente lo que es la fe, la convicción. No es una cosa de otro nivel. Compartir los lugares de culto. Los cristianos y los judíos y los musulmanes compartían los lugares de culto. La iglesia San Vicente de Córdoba se ha quedado abierta y Tariq construyó una mezquita, la primera, pegada a ella. Y los cristianos y musulmanes adoraban juntos a su creador. En Sevilla igual, la mezquita, la primera mezquita de Sevilla, Masjid Rubina, se ha construido y se ha nombrado Masjid Rubina en recuerdo a la memoria de Santa Rufina, con su hermana Santa Justa, que han sido martirizadas por los romanos.
nada más porque se agarraron a su fe cristiana. La iglesia del Cuervo, en el punto más sagrado de toda la península, desde la antigua más remota, desde la época tartésica, es el punto que se llama en las fuentes griegas más antiguas, las fuentes greco-latinas, Acroterión, actual Cabo São Vicente en Portugal, en la punto extremo occidental de Algarve. La iglesia del Cuervo, una iglesia repleta de sacerdotes y monjes, disponía de enormes fortunas y amplias riquezas, que le han sido en gran parte otorgadas como bienes píos en las regiones de territorio de Algarve, según aclara Aledris y el geógrafo Ceutí. Hasta el siglo XII le han apoyado las estructuras políticas, el Estado, los distintos estados que han venido en la historia de Al-Ándalus gobernando la península, apoyar a estas estructuras eclesiásticas, apoyándolas y dándoles vida. Lo que han hecho los musulmanes es construir una mezquita al lado, pegada a esta iglesia del Cuervo, donde, como el sitio es venerado, las plegarias en ella son compartidas, según dicen la gente en esta mezquita. Los musulmanes en su mezquita, los cristianos en su iglesia, adoraban en este sitio sagrado, Monte Shaker en la fuente árabe, Monte Sacro en la fuente romana, Monchique actual de Portugal. Los musulmanes y cristianos acostumbrados a festejar juntos, y sobre todo aquella especial noche para los musulmanes, Laylatul Qadr al-Mubaraka, que festejamos el 28 de Ramadán. También festejaban juntos los musulmanes con los cristianos la fiesta de Navidad, que celebraban a la Ansara, y la fiesta de San Juan. Celebraban también el Jueves Santo. Se llamaba en la fuente de Al-Ándalus Jamis el-Mujabbanat, Jamis jueves, Mujabbanat de los quesos. Se acostumbraban o se consumían quesos o dulces de queso. Hicimos descender el Corán en la noche del destino. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Descender el Corán, la palabra. Oh María, Allah te anuncia una palabra de él, cuyo nombre es Jesús, hijo de María. Ya idh qalatil malaikatu ya Maryamu, inna Allah yubshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. Y escribió en tablas los 10 mandamientos. ¿Estamos? La palabra, el Corán, la palabra, el poder de la palabra. Frente al poder de la ignorancia, del dinero, del totalitarismo, de la manipulación, tenemos un legado anclado en la historia, en la herencia mediterránea, que es la palabra, el poder de la palabra. Parece ser que el mundo se encuentra otra vez ante el peligro de una nueva polarización entre bloques. ¿Quién de nosotros no se acuerda de aquella política, las consecuencias de aquella política de bloques en el siglo XX, con sus dictaduras, sus crisis, sus guerras mundiales, desastrosas guerras mundiales? Nos quedaría quizás una alternativa: reconstruir el Mediterráneo, juntos, todos los pueblos y naciones herederos de las grandes civilizaciones mediterráneas, devolviéndole a esta cuenca su apreciado legado, el de los valores humanos. En este momento clave que atravesamos actualmente, la historia nos ofrece una oportunidad. Cabría preguntarnos, ¿estaríamos a la altura de tomar las riendas de nuestro destino como lo hicieron Opa, como lo hicieron Sisberto, Rishishindo, Tariq y los demás? No veo mejor locomotora para iniciar este andar
como España, Marruecos y Portugal juntos. Cada vez que unen sus fuerzas, lo consiguen. Las dos orillas del estrecho, al-Adwatain. Esperemos que la bendita noche del destino, que festejamos el próximo 27 de Ramadán, culmine con el perdón divino y misericordia, que nos libre y a toda la humanidad de la pandemia y abre con vuestra voluntad el camino a la unión del Mediterráneo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nada más y muchísimas gracias por vuestra atención.